Bai. Bueno, egun guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzagatik. Gaurkoan, Gipuzkoako klima aurkako borroka estrategia 2050aren segimendua, horren bigarren txostena aurkeztuko dugu. Nerekin ikusten duzen bezala, Monika Pedreira eta berak emango ditu xehetasunak eta sakonean aztertuko dugu txosten hau. Azteko bi datu nagusi, eta naiz eta gero, Monika bukatu ondoren, esango ditugu zenbait ondorio berezi, baino, hala eta guzti, esango nuke, osateko, lehenengo bi datu nagusi, ez? Lehenengoa, 2018an, 5% murriztu direla isurketak, hori argi utzi behar dugu, eta baita ere nolako bilakaera dugun, eta nahiko positiboa dela. Ez da nahikoa noski, baina positiboa da bilakaera. Eta baita ere, badakizue 2018an aldundiak Gipuzkoa Klima 2050 estrategia jarri zuela martxan. Estrategia hau, ia da, eguneko, ia 80an martxan dago jarrita, eta hori da, adierazgarria, ¿es? Decía, primero daré 4 datos que me parecen significativos, pero será Mónica Pedreira, directora de Medio Ambiente, la que entre en profundidad en el informe y al final de su intervención analizaremos y evidentemente responderemos a todas vuestras preguntas. Pero sí que es verdad que en el año 2018 iniciamos una estrategia de lucha contra el cambio climático, Gipuzkoa Klima 2050, y en esta estrategia lo que hemos puesto es impulsar una serie de acciones, que son 99 acciones, 31 de ellas ya se encuentran en un grado de avance superior al 50%. Sabéis que es una estrategia que, pues para el año 2022 queríamos tenerlo en ejecución por encima del 50% y estamos en esa senda. Quiero destacar varios datos. La primera de todas es que las emisiones en el territorio, las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año el año 2018 respecto al año 2017 se redujeron en un 5%. Sabéis que aquí el decalaje en el tiempo evidentemente tiene que ser importante porque si no los datos no tendrían el rigor suficiente. Pero creo que estamos en la senda adecuada para mantener unos valores de cumplimiento pensando en el año 2030, con respecto al año 2030. Y voy a destacar aquellas actividades que producen mayor emisión, ¿no? El transporte son el 42% del total de emisiones, seguido de la industria, que son el 32%, el sector residencial un 10% y el sector servicios un 7%. Luego entrará Mónica en detalles de todos estos datos, pero sí me parecía significativo que tuviéramos este dato como entrada, ¿no? En resumen, la movilidad y la industria suponen el 74% de las emisiones del territorio y, por tanto, ya tenemos unas prioridades, unas actividades en las que tenemos que tener especial interés en actuar. Si actuamos sobre la movilidad, una movilidad mucho más sostenible, una industria que apueste por la economía circular, pues evidentemente este grado de emisiones se reducirá significativamente. Por tanto, estas van a ser prioridades para la Diputación y luego, si queréis, entraremos en detalle en este ámbito. También quiero destacar que las emisiones o estas actividades no solamente provocan, ¿no? El cambio climático no solamente provoca emisiones medioambientales negativas para la ciudadanía, sino que también genera unos perjuicios económicos importantes. Sabéis que en el primer informe destacamos que habíamos tenido en los años anteriores unas pérdidas de 6 millones de euros. En el año 2019 podemos decir que eso se ha reducido significativamente y se ha quedado en torno al 1.100.000. Son estimaciones, evidentemente, siguiendo los mismos criterios, pero aquí efectivamente tiene una enorme influencia el que haya desastres naturales o no en ese año de análisis.
No me voy a entretener mucho más, solamente decir que, como decía al principio, la estrategia está implantada a nivel global en torno al 27%. Como decía, en los próximos años, en el año 2022, queremos tenerlo por encima del 50%. También decir que el informe determina que más allá del 70% de las acciones se encuentran ya en ejecución y, por tanto, pues creo que tenemos un grado de avance de esta estrategia importante en la Diputación. Sabéis que no es una estrategia que afecta exclusivamente al Departamento de Medio Ambiente, sino que es una estrategia asumida por la totalidad de la Diputación como política absolutamente transversal, como no puede ser de otra manera. Pero creo que tenemos que decir que Guipúzcoa en este tema también lo está haciendo bien, en el sentido de que estamos implantando las políticas, las estamos desarrollando con un grado de ejecución importante, dado el poco tiempo desde que se produjo la aprobación de la misma. Ez naiz gehiago, gehiago esango orain, eta ja Monikari utziko diot, emango diot hitza, berak sakonean txostena aztertzeko eta gero zuen galdetara egongo gara. Monika, nahi dizunean. Eskerrik asko, José Ignacio, eta egun on guztioi. Bueno, como decía bien el diputado, el informe que hoy presentamos es el informe del seguimiento de la estrategia del decreto foral de la estrategia Guipúzcoa Clima 2050, que viene a ser la foto de toda la Diputación, en tanto en cuanto en la misma lo que hacemos es recoger el grado de contribución de los diferentes departamentos de la Diputación a la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, como bien indicaba José Ignacio, podemos decir que en el año 2019 los diferentes departamentos de la Diputación han efectuado una inversión de 30.420.000 euros aproximadamente en políticas y acciones concretas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Se han iniciado 20 acciones nuevas, pasando de las 52 acciones que teníamos iniciadas en el año 2018 a 72 en 2019. Esto representa que el 73% de las 99 acciones que se contemplaron cuando se desarrolló la estrategia están ya en marcha. En cuanto al grado de ejecución, se ha incrementado en 9 puntos el mismo, pasando del 18% al 27% en el año 2019. Si hacemos un análisis por las 9 metas, que son las 9 metas que articulan lo que es la lucha contra el cambio climático en el territorio, vemos cómo las 9 metas que se contemplaban en la estrategia se han incrementado todas ellas, si bien queremos destacar las metas que mayor incremento han sufrido. Estas metas precisamente es donde se está trabajando intensamente y que más en el corto plazo están teniendo efectos beneficiosos en materia de mitigación. Como bien decía el diputado, las metas que más están donde más se ha intensificado la acción es la meta 1, apostar por un modelo energético bajo en carbono, transición energética. La meta 2, caminar hacia un transporte sin emisiones, movilidad sostenible. La meta 3, incrementar la eficiencia y la resiliencia de nuestro territorio. Y las metas 8 y 9, que es la innovación, la transferencia del conocimiento y el papel que tenemos que jugar las administraciones en cuanto a ser ejemplares en lucha contra el cambio climático. Si analizamos ahora la foto de conjunto de los diferentes departamentos de la Diputación y el grado de contribución de los mismos a las políticas de lucha contra el cambio climático, vemos que son 3 departamentos que impactan en diferentes metas, los 3 departamentos donde mayores esfuerzos o mayor evolución se ha visto a lo largo del año 2019. El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, lógicamente, en tanto en cuanto es el planificador no solo de la estrategia de cambio climático, sino que actualmente está inmerso en el nuevo decreto de sostenibilidad energética de Guipúzcoa. Ahí vemos cómo en un año se ha hecho un avance de 10 puntos. El Departamento de Gobernanza, en el que vemos que se han incrementado 12 puntos fundamentalmente en toda la parte que compete a la adaptación de la flota de vehículos públicos hacia vehículos más eficientes o con combustibles alternativos, así como en el impulso de la compra pública verde. Y, en tercer lugar, destacaría las acciones realizadas por el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, con un incremento de 28 puntos, fundamentalmente en todas las mejoras que se han llevado a cabo en materia de transporte público, en materia de intermodalidad, así como en el impulso de los bidegorris o vías ciclistas.
Si analizamos una a una las diferentes metas de las que se compone la estrategia, y empezando por la primera de ellas, la meta 1, apostar por un modelo energético bajo en carbono, como decía, el incremento de esta meta entre el año 2018 y 2019 ha sido de 8 puntos. Y en cuanto a los diferentes indicadores, quiero destacar 3 de ellos. El primero de ellos es la cuota de renovables que tenemos en el territorio en el consumo. Esto es tanto la que producimos nosotros como la que importamos, pero que es renovable, y donde vemos cómo en un año el incremento ha sido de 3,15 puntos. En cuanto a la dependencia energética, que sabéis que es uno de los temas que nos preocupan especialmente desde el Departamento de Medio Ambiente, pues por el hándicap que le supone a nuestro territorio, vemos cómo ha disminuido ligeramente la dependencia energética del exterior con una reducción de 0,56. Y donde sí hemos mejorado considerablemente es en la intensidad energética final del territorio, donde se ha apreciado una reducción de 5,31. Esto está asociado fundamentalmente a la mejoría de la eficiencia energética en todos los sectores, en la propia administración pública y en los propios hogares y comercios. En cuanto a la meta 2, que es la meta de caminar hacia un transporte sin emisiones, el incremento que se ha efectuado en el último año ha sido de 7 puntos, encontrándose en ejecución 9 de las 11 acciones que estaban previstas en la estrategia. En cuanto a datos a señalar, vemos cómo existe cierta tendencia positiva y que el número de tanto de turismos, de ciclomotores como vehículos combustibles alternativos va incrementándose en el territorio. Destacar también el número de puntos de recarga existentes en el territorio y que en el año 2018 apenas existía de esta infraestructura y ahora ya se disponen de 33 puntos. Y, por último, el número de viajeros de transporte público, que en el año 2019 se ha incrementado en 487.801 personas. En cuanto a la meta 3, que es incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio, veréis cómo pese a que se ha incrementado en 14 puntos el grado de ejecución de la estrategia, no se ha visto reflejado en los indicadores de superficie artificializada y superficie de suelo degradado. Si bien el grado de implantación que consideramos es positivo, es cierto que los esfuerzos se han centrado en este año 2020 en el desarrollo de 2 estrategias que esperamos presentar en breve, en el año 2021, y que son las estrategias de infraestructuras verdes y de áreas degradadas. En esas estrategias, precisamente, se va a diseñar y se va a presentar la acción que tenemos que desarrollar en materia de biodiversidad, en materia de conservación de la naturaleza y de interconexión de los diferentes entornos de Guipúzcoa para favorecer que esta meta y, en definitiva, la resiliencia del territorio en términos naturales se incremente, y veremos los resultados a partir del año 2022. En cuanto a la meta 4, aumentar la resiliencia del medio natural, destacar, vemos que el incremento ha sido de 3 puntos y entre todos los parámetros destaca la superficie fluvial restaurada, que en el año 2019 se ha incrementado. En cuanto a la meta 5, aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones, que se ha incrementado en 2 puntos en el último año, destaca el incremento de 376 hectáreas la superficie que ya se destina en Guipúzcoa a la producción agraria ecológica. Este es el incremento, siendo en total en este momento 1.224 las hectáreas que se destinan a producción de agraria ecológica. Y en cuanto a la superficie afectada por plagas forestales, que sabéis que fue un dato que preocupó en el año 2018, destacar que este valor en el año 2019 ha disminuido, habiendo sido 10.667 menos las hectáreas que se han visto afectadas por estos fenómenos. Por tanto, en este sentido, y siendo el sector agrario y el sector primario uno de los principales sectores que puede verse afectado por el cambio climático, vemos cómo la variación de las temperaturas o el patrón de las precipitaciones tendrán un impacto considerable sobre los cultivos y sobre el propio sector ganadero, lo que nos lleva a determinar que es necesario unas medidas y un plan de adaptación específico que permita evaluar la incidencia del cambio climático en el corto, pero también en el medio y en el largo plazo. En cuanto a la meta 6, reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin tratamiento, esta meta se ha incrementado en 7 puntos en el último año
y destacan, entre otros, el incremento de la tasa de recogida selectiva, que ha pasado de un 56,91 a un 58,26, y la tasa de reciclaje de un 52,41 a un 54,39. La tendencia, por tanto, de estos indicadores muestra una evolución general muy positiva, pero desde la Dirección General de Medio Ambiente se quiere seguir trabajando en los siguientes retos que tenemos, como son la prevención a la generación de residuos, continuar con el incremento de esa recogida selectiva, que si bien los datos que tenemos a nivel de territorio son muy altos y están entre los principales a nivel estatal, creemos que tenemos que seguir incrementando con la finalidad de extender la economía circular al tejido empresarial y al tejido social del territorio. En cuanto a la meta 7, anticiparnos a los riesgos, como bien indicaba el diputado en su discurso al inicio, esta meta se ha incrementado en 6 puntos y destacamos que las pérdidas económicas causadas directamente por desastres naturales en el año 2019 frente al año 2018 se han reducido en torno a 5.500.000 euros. En cuanto a la meta 8, impulsar la innovación, mejora y transferencia del conocimiento, en el que no se habían llevado a cabo proyectos en el año 2018. En este año 2019 se ha iniciado ya un proyecto, es el proyecto Urban Clima, proyecto en el que participa la Diputación junto al Gobierno vasco y a otros agentes científicos y empresariales del territorio, y que va a permitir que a lo largo de los 6 años de duración que tiene este proyecto vamos a continuar impulsando esta innovación, esta mejora y esta transferencia del conocimiento sobre el cambio climático, que nos va a permitir anticiparnos a los riesgos y mejorar la resiliencia del territorio. Asimismo, es de destacar también en esta meta 8 las alianzas que se están llevando a cabo desde la Fundación de Cambio Climático Naturclima, que ya ha comenzado a tejer con centros de referencia a nivel nacional y a nivel europeo, y que vendrán a potenciar la mejora y la transferencia del conocimiento no solo de la Administración, sino de todas las empresas del territorio. Finalmente, en cuanto a la meta 9, perdón, porque no va muy bien hoy. En cuanto a la meta 9, Administración Pública Guipuzcoana responsable, ejemplar y referente, en esta meta el incremento ha sido de 10 puntos y queremos destacar en especial cómo ha habido una disminución del consumo energético primario total de la Diputación, así como la apuesta que se está haciendo desde la institución porque los turismos sean turismos eléctricos y porque el parque de la Diputación avance hacia un parque sostenible, eléctrico o combustibles alternativos. Es de destacar también en esta meta 9 las actuaciones de ahorro y eficiencia energética que venimos efectuando en los últimos años en los diferentes edificios e instalaciones forales y que han permitido las reducciones de un 6% en el consumo de la energía primaria de los principales edificios de la Diputación. Por tanto, 72 de las 99 acciones de la estrategia están en marcha. El grado de ejecución de la estrategia a 2 años desde que se aprobó es de un 27%, con un incremento de 9 puntos respecto al año 2018, y de continuar en esta senda en la que tenemos previsto trabajar desde la Dirección General de Medio Ambiente, se prevé que en el año 2022, año de la primera revisión de la estrategia, porque como sabéis es un decreto foral y deben ser revisados cada 4 años, la estrategia estaría ejecutada en un 54%. Las principales líneas de trabajo que queremos impulsar en colaboración con otros departamentos de la Diputación en el año 2021 precisamente son aquellas metas en las que hemos visto que existe un menor grado de ejecución y que requieren de que llevamos a cabo una aceleración de todas esas políticas. Estas metas son aumentar la resiliencia del medio natural, aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones, anticiparnos a los riesgos, adaptación. Es cierto que se están llevando a cabo muchas acciones en materia de mitigación, pero todos somos conscientes que los efectos del cambio climático, muchos de ellos están impactando ya en nuestro territorio, impactan en nuestros sectores, impactan en nuestras empresas y hay que empezar a trabajar de manera intensiva, y eso es un objetivo que nos hemos marcado en base a estas conclusiones para el año 2021, en un plan de adaptación para el territorio.
Debemos continuar impulsando la innovación, mejora y la transferencia del conocimiento, potenciando nuestras universidades, nuestros centros tecnológicos, todas las empresas de base tecnológica y no tecnológica que están desarrollando sistemas y productos específicos en materia de cambio climático y, como no puede ser de otra manera, continuar trabajando en que la Diputación sea esa administración pública ejemplar y referente y que todas las políticas establecidas en este decreto foral vayan avanzando y sean el ejemplo de cuál es esa economía de futuro, esa economía de crecimiento sostenible y verde por la que debemos apostar, alineadas con el Pacto Verde y con el Green Deal. Muchas gracias. Eskerrik asko, Monika. Bueno, ikusten duzen bezala, datu asko daude, atal asko daude, zuen eskura egongo da txosten osoa. Ez dakit hori, batean esan dugu guztiak, baina, bueno, nik adierazteko eta azpimarratzeko estrategia martxan dagoela, nahiko, behin ez da nahiko izango, baina egia da, departamentu guztiak hartu dutela erabakiak, esan bezala, ia da, 30 milioi baino gehiago jarri ditugula martxan klima aldaketari aurre egiteko, eta orain dela 2 urte bakarrik diseinatu genuen estrategia hau, eta eskerrak eman baita ere beste departamentuei, beste departamentuek egiten dute lana ezinbestekoa da, gure azpigiturak, gure mugikortasuna, gure erosketak nola izan behar duten, ezinbestekoa da hortan ere aurrera pausoak ematea, eta ikusten duzuen bezala aldundiak aurrera pausoak eman ditu. Baita ere, etorkizunera begira, eta hau bakarrik lerro bat esango dut, gure proiektuak Europara aurkeztu ditugun proiektuak bide honetatik dijoazte, eta bide honan gaudela uste dut, eta estrategiak ere lagundu duela hori nolabait diseinatzen. Bai etorkizuna eraikize programa, bai estrategia honek, eta baita ere gure aurrekontuak nola bideratzen diran, ezinbestekoa da horrelako politikak azpimarratzea. Lehentasunak aipatu ditu Monikak, ez naiz gehiago luzatuko, eta hemendik aurrera zuen galderai erantzuteko prest. Bai. Sí, decía, yo creo que Mónica ha dado un sinfín de datos, el informe está a vuestra disposición. Yo solamente destacar que efectivamente nosotros iniciamos esta andadura con esta estrategia de lucha contra el cambio climático hace 2 años. Creo que la implementación de esta estrategia en 2 años, que ya haya superado el 27%, que para el año 22 estemos por encima del 50%, que hayamos invertido en los distintos departamentos más de 30 millones dirigidos directamente a la lucha contra el cambio climático, pues deja bien a las claras la apuesta de esta Diputación por la lucha contra el cambio climático. No es un tema de Departamento de Medio Ambiente, que por supuesto lo es, pero sí que es una estrategia y una política asumida por toda la Diputación, y en ese sentido yo creo que merece la pena destacarlo. Habéis visto el grado de avance de todas las políticas implementadas. Hemos visto también todas las prioridades que tenemos y la verdad, como decía, y lo decía perfectamente Mónica, ¿no? Está perfectamente integrado en lo que son los objetivos del Green Deal, del Green Recovery, pero sobre todo lo quiero destacar también que los próximos proyectos europeos que se van a presentar que se están presentando por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa están totalmente inmersas en estos conceptos, ¿no? Sabéis que la lucha contra el cambio climático va a ser uno de los ejes fundamentales y todo lo que ello conlleva, ¿no? La economía circular, la reducción de emisiones, la movilidad sostenible, en fin, la transformación de nuestra industria, el generar polos, por ejemplo, de economía circular, nos parece que son importantísimas. Lo ha destacado también en la última parte del informe. Yo creo que el buscar un territorio resiliente, tanto en lo que se refiere al medio ambiente como al primer sector, el adelantarnos, hacer previsiones de adelantarnos a los riesgos de futuro, nada fácil, evidentemente, pero es verdad que habéis visto la influencia que tiene los fenómenos de cambio climático, lo que es un año con desastres naturales y un año
que bueno, pues hemos sorteado esos desastres naturales, pues la relación es de 6-1 en coste económico, de 6 millones a algo más de 1 millón. Pero efectivamente, si algo nos dicen el cambio climático es que los fenómenos de desastres naturales pues se van a incrementar. Por desgracia, como bien decía también la directora, las políticas de mitigación son importantes, pero las políticas de adaptación son imprescindibles para hacer frente a lo que se nos avecina. Y, por tanto, estamos colaborando, evidentemente, también con los sectores de la universidad, los centros tecnológicos. Sabéis que hemos impulsado la Fundación de Lucha contra el Cambio Climático, que es fruto y una herramienta que sale precisamente de esta estrategia. Y esto, hace poco presentamos ya la próxima construcción de la misma, lo que va a posibilitar de desarrollo de un observatorio de análisis y de efectos que va a tener el cambio climático, que está teniendo el cambio climático en el territorio. Ya hemos hecho el informe 0, el año que viene veremos el informe 1 y tendremos un análisis de la evolución de ese fenómeno en nuestro territorio, toda una política y medios para poder hacer frente a una transformación de nuestra industria y nuestra economía en conceptos de economía circular. Nuestra industria está preparada, pero queremos ser facilitadores, queremos coayudar a que eso se cambie, ¿no? Y se mejore, porque creo que tenemos una industria absolutamente preparada y tiene que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Y por último, y nada desdeñable, y lo ha destacado Mónica, y yo te lo agradezco, lo hayas hecho así, el que las administraciones públicas, en este caso la Diputación, evidentemente ha hecho una transformación desde sus compras hasta sus políticas de exigencia de materiales, etcétera, a la hora de la contratación pública, ¿no? Y, por tanto, pues yo eso sí lo destacaría. Y lo voy a dejar aquí. Me imagino que surgirán preguntas. Ya sé que el informe es extenso, pero bueno, lo vais a tener a vuestra disposición y si no es hoy, pues en cualquier momento, como siempre, estamos a vuestra disposición para profundizar en el análisis. Sí, yo se me ha olvidado decir que tanto el informe completo de la estrategia como el Power que he proyectado, que es el resumen de la misma, lo tendréis disponible esta misma tarde a través de la página web de la dirección, para poder consultar y que esos datos que yo os he presentado de manera resumida tienen un reflejo detrás y un cálculo que lo tenéis recogido en el informe. Datos de 2020 no hay, ¿no? Porque además con todo esto de la pandemia habrá habido menos emisiones, menos movimiento, en fin. Datos del 2020, del actual. Aquí siempre tenemos un decalaje porque hay que hacerlo con mucho rigor y no es un dato son datos que hay que contrastarlos adecuadamente. Por desgracia, siempre vas a tener un decalaje. Bueno, que tengamos datos del 2019 no es desdeñable. Si comparáis con lo que pasa en otros territorios, en otros países, veréis que estamos a ese mismo nivel de información en cuanto a un informe de este tipo. Suele haber datos parciales y, de hecho, tuvimos una mejora, por ejemplo, de la calidad del aire cuando en los momentos más duros del confinamiento, ¿no? Ahí se redujeron las emisiones enormemente porque precisamente lo que se redujo sobremanera fue la movilidad. Coincide, esto que sí quiero destacar, coincide con los datos que aquí manejamos. Si el 42% de las emisiones es debido al transporte, a la movilidad, cuando la movilidad se para, evidentemente la calidad del aire pues mejora sustancialmente, ¿no? Esos datos creo que ya los dimos en su momento como dato inmediato, pero es verdad que hacer un análisis en profundidad requiere tiempo, ¿vale? Pero es verdad que también dimos datos de generación de residuos, como os acordáis, en ese periodo más duro ¿no? Al final de meses de marzo a abril, y a finales de mayo ya empezamos a dar una serie de datos y efectivamente lo que quiero destacar con esto es que todo depende del comportamiento humano. El cambio climático es un fenómeno de nuestro comportamiento. Es verdad que es importante la industria, es importante pues otros fenómenos, pero el fenómeno, digamos, o el factor fundamental para afrontar el cambio climático es el comportamiento de nuestro día a día, ¿no? De cómo nos movemos, qué consumimos, de dónde traemos los productos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso esos conceptos, cuando hablamos de más economía circular, más kilómetro cero, más consumo local, movernos de forma sostenible, esos son los conceptos que tenemos que profundizar. Ya sé que todos lo sabemos, ¿no? Esto es como la teoría, ¿no? Tienes que hacer más ejercicio y comer menos grasas para estar más saludable. Pues bueno, perdonadme un poco la simplicidad del tema,
pero es verdad que de eso se trata. Pero a lo que nos toca desde las administraciones públicas, evidentemente, es medir los fenómenos y medir no solamente desde el punto de vista de los efectos de gases de efecto invernadero, valga la redundancia, sino también de lo que supone económicamente. Y también no quiero olvidarme de que es una oportunidad económica para el territorio. Igual he mezclado conceptos, pero bueno, redondeando un poco ese es el esquema. Por tanto, no es un tema exclusivamente de medio ambiente y de las políticas que lancemos nosotros, sino que es un cambio de paradigma, ¿no? Y cuando se habla de cambios de paradigma, si hay algo que cambia de paradigma y tiene que cambiar de paradigma, precisamente son todos aquellos fenómenos que afectan al cambio climático y lo que significan las políticas de lucha contra la misma. Esos son los cambios de paradigma que tenemos que impulsar. Inma DF pregunta si los 30 millones de inversión han sido en 2019 o desde la aprobación de la estrategia y si esa inversión corresponde a la Diputación o incluye acciones privadas. Si no me corriges, es desde el principio del lanzamiento de la estrategia del año 19, los 30, sí. Año 2019. Faltaría añadir los del 18, ¿no? Exacto. No sé si lo tenemos aquí. Vale. Los 30 millones es el año 2019 y es únicamente de los departamentos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es la acción que hace esta administración y la inversión que ha hecho en el año 2019. Uh-huh. El dato de 2018 no lo tengo aquí, pero lo presentamos el año pasado. Voy a ver si... Y pregunta también si este informe es con datos de 2019 y el primero, a ver, como hemos dicho que era el segundo informe, a ver si el primer informe de qué año será, con el 18. Sí. Aquí igual no se ha visto, pero bueno, en el informe veréis en los distintos gráficos, veréis el año 18 y el año 2019. El informe del 18 de todas formas está colgado en la página web, está disponible. Nuestra información sabéis que permanece en el tiempo y los datos del 19 pues son estos que veis aquí. Yo creo que los cuadros son bastante claros, pero bueno, en cualquier momento se puede consultar más información, evidentemente. ¿Listo? Va Villa Esquerdenoi,